Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto darle la bienvenida a casa, Marco, después de estar andando por el otro lado del mundo, literalmente. Pero qué bueno. Pues esta noche, algo nuevo, ¿qué les parece? Vamos a buscar el libro de Lucas, por favor, el Evangelio según San Lucas. Ya que tenemos más de un año de estar estudiando Lucas los domingos por la mañana, pero pensamos en varias cosas antes de iniciar este estudio los días miércoles. Pensamos que algunos de ustedes son bilingües sin problema, otros de ustedes escuchan los domingos con los recibidores y aunque los intérpretes sean de los mejores, no es igual escuchar por traducción como en el propio idioma de alguien. Y también pensamos que aquí estamos 40, 50 personas los miércoles en la noche, pero muchas veces más están con nosotros por medio del internet en varios países por todo el mundo. Y considero que este estudio de Lucas es un estudio importante. Entonces vamos a ver a dónde llegamos y vamos a comenzar esta noche. Vamos a ver en Lucas el primer capítulo. Y mientras que estemos ubicándonos aquí en este pasaje, una pregunta: ¿qué motivaría a alguien a hacer un cambio total de carrera? Pues algunos de ustedes lo han hecho, porque estoy viendo algunos y hay muchas posibilidades. Pero en el caso de Lucas, creo que tenemos un caso especial. Un hombre que no necesariamente experimentó un cambio de carrera, sino una transformación de vida. Lucas es un médico dedicado a atender problemas físicos y ahora se dedica a tratar con asuntos espirituales. ¿Qué haríamos nosotros al tener una condición médica grave como un ataque al corazón? A lo mejor vamos a acudir al médico para saber qué hacer para sentirnos mejor. Y la mayoría de nosotros trata al doctor como a una autoridad y respetamos lo que nos diga, cualquier cosa que sea. ¿Por qué entonces vemos la Biblia muchas veces como si estuviera llena de sugerencias sin autoridad? Pues en el caso del Evangelio según San Lucas, es el doctor Lucas que nos escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo y nos da la clave para la santidad personal. ¿Y cómo vamos a responder? ¿Le vamos a hacer caso? ¿O vamos a tomar lo que dice solamente como si fuera una sugerencia y nada más? Este estudio va a ser largo. Vamos a ir despacio. No sé cuántos años nos va a costar. Hablo muy en serio. Pero como dije, considero que es algo muy importante. Y les digo por qué. Este señor, este médico Lucas, escribió un 28% del Nuevo Testamento, un cuarto del Nuevo Testamento. Escribió más que Pablo, más que Juan, Lucas. Nadie escribió más que él. Porque es que muchas veces ni le prestamos atención. Él tiene mucho que decirnos. No hay manera de ignorarlo. Entonces vamos a ver lo que él tiene que decir. En esta ocasión, en este primer estudio, deseamos dedicar algo de tiempo a los versículos iniciales para aprender lo que podamos acerca de Lucas, su punto de vista, su perspectiva, quién era, y si es posible, ¿por qué escribe
este evangelio. Y la próxima semana vamos a regresar a estos mismos versículos para ver precisamente qué es lo que él nos dice. Vamos a leer el texto comenzando en el primer versículo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Quién es Lucas? ¿Y por qué debiéramos confiar en él? ¿Quién es? Para comenzar, sabemos que es miembro del equipo misionero de Pablo. Se une, por lo menos en el segundo viaje misionero de Pablo, luego de la visión en Troas, donde Pablo ve al varón macedonio. Y eso lo sabemos porque Lucas también escribió el libro de los Hechos. Estuvimos leyendo en Hechos hace poco, esta misma noche. Vamos a buscar en Hechos el capítulo 16. Y vamos a comenzar con el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, primera persona plural, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. De repente, la persona cambia de primera persona singular a primera persona plural. Entonces parece que en este tiempo Lucas se une al equipo de Pablo. Y desde entonces habla como si él también estuviera en el escenario. Por eso pensamos que en este momento aparece Lucas. Y no sabemos cómo se unió a este equipo, ni dónde, ni cuándo. No estamos seguros de cómo, ni cuándo, ni dónde vino la fe, tampoco. Aparece y es creyente. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Sabemos que es doctor en medicina. ¿Por qué? Vamos a buscar Colosenses. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado. Por eso, qué interesante que, como digo, no dejó su profesión, pero dejó su vida pasada. Ha experimentado un cambio total de vida. Y sabemos otra cosa. Es el único autor gentil que hay en la Biblia. Lucas no es judío, no se crió en la sinagoga, no estudiaba las escrituras de niño, es gentil. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a ver. Aquí en el mismo capítulo 4 de Colosenses, versículo 10, Pablo está alistando los miembros de su equipo y dice en versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son
los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo, es decir, los únicos judíos. Luego dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. En este pasaje Pablo hace mención de 6 personas. 3 judíos, Aristarco, Marcos y Justo, dice claramente son los únicos judíos. Y luego Lucas, Epafras y Demas, no judíos o gentiles, como se llaman en la Biblia. Algunas veces, cuando estamos en los 4 evangelios, pensamos que estamos en circunstancias muy judías, y es cierto hasta cierto punto. Seguramente Juan, Marcos, Mateo son judíos y tienen mucho que decir en cuanto a su propia cultura del primer siglo. Sin embargo, Lucas, como digo, no es judío. Y por eso hay ciertos factores en sus escritos que son diferentes y nos dan una perspectiva gentil de la vida del Señor Jesús. Interesante. Y también, cuando se redactan los evangelios, aún incluyendo los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, a esta altura, la mayoría de los creyentes, los seguidores de Cristo Jesús, son gentiles y no judíos. Eso pasó muy rápido en la historia. Y qué importante, qué valioso tener un punto de vista de parte de un gentil de la vida del Señor Jesús. Los eruditos conservadores en general creen que Lucas fue escrito alrededor del año 60 después de Cristo y que el libro de los Hechos fue escrito unos 4 o 5 años después, para que tengamos una idea. Y aquí en Lucas, de nuevo capítulo 1, los versículos 3 y 4, hacen mención de esta otra persona. Vamos a ver, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Quién es él? Pues la próxima semana vamos a hablar un poco más acerca de Teófilo, pero sabemos que es también gentil, adinerado, patrón de Lucas en ese sentido. A lo mejor él está financiando este escrito, lo ha comisionado, y sabemos también que es creyente. Fue la costumbre en el primer siglo escribir un tratado de esta naturaleza, lo que llamaríamos nosotros un libro. Fue algo que uno hacía con la ayuda de una persona adinerada, pagando los gastos, financiando todo lo necesario para hacer el libro, los escritos, porque en aquel entonces no se publicaban los libros como hoy en día. A lo mejor Teófilo tiene mucha curiosidad en saber cómo es que los seguidores del Mesías, de los judíos, Jesucristo, ahora tiene más seguidores gentiles que judíos. Igual a Lucas, Teófilo no se crió en la sinagoga, no conocía las escrituras de niño, es creyente, no sabemos ni cómo, ni dónde, ni nada, pero seguramente tiene mucha curiosidad aprender lo que pueda acerca del Señor Jesús. En cuanto a Lucas, sabemos de sus escritos que posee buena educación,
ha viajado mucho y ha leído mucho. No cabe duda que la calidad literaria del griego en Lucas es la mejor del Nuevo Testamento. Es científico, médico, bien preparado. Fuentes extrabíblicas del segundo siglo indican que Lucas es nativo de Antioquía de Siria, donde se estableció esa iglesia entre los gentiles por primera vez en Hechos capítulo 13. Y según la historia, no es lo que la Biblia enseña, pero sí hay cierta evidencia histórica que Lucas era de Antioquía de Siria. Y además dicen que era soltero toda su vida. Además dice que muere a los 84 años de edad en Grecia Central. Y algunos opinan, pero eso sí es pura especulación, que Lucas es hermano de Tito, otro discípulo de Pablo. Así dicen algunos, pero francamente es pura especulación, no sabemos. Más seguro decir que Lucas es de Antioquía, que es soltero, que muere a los 84 años, pero aún eso no es tan seguro porque no es parte de lo que nos enseña la Biblia. Solamente que tenemos algunas fuentes históricas. Pero en cuanto a eso de Tito, quién sabe. Pero algunos lo han dicho. La verdad, hay mucho que desconocemos en cuanto a Lucas. Y uno podría decir, entonces, ¿por qué confiar en él? Pero ¿sabe qué? Con lo poco que les he dicho esta noche, a lo mejor usted sabe más de Lucas que sabe de su médico que vive hoy en día. Cuando usted va al médico, ¿cuánto sabe de su fondo personal? No mucho. Y seguramente no hablan más de 5 o 10 minutos. Pero cualquier cosa que le diga, con autoridad. Y decimos, Lucas, ¿quién es? Bueno, no sabemos mucho, es cierto. Pero más sabemos que nuestro médico de cabecera. ¿Le pondríamos atención a nuestro médico si estuviéramos enfermos de gravedad? Me imagino que sí. Pues, ¿por qué no escuchar lo que Lucas dice? ¿Qué puede ganar Lucas en haber escrito este evangelio? Hoy día podríamos pensar que uno escribiendo un libro podría ganar algo. La verdad es que muchos escriben libros y pocos ganan. He escrito, 8 o 9 libros y he ganado un gran total de 0. $0, 0 pesos, 0 colones, 0 euros, 0. Bueno, por supuesto, cualquier ganancia va a la iglesia, pero digo que hoy en día cualquiera puede escribir un libro, publicarlo, y son pocos que se venden en una cantidad para ganar algo. Y en el primer siglo, nada. O sea, escribir algo así no fue una fuente de ingresos, porque como les decía, en el mundo antiguo no se publicaban los libros como ocurre hoy en día. Al contrario, escribiendo este evangelio, Lucas está arriesgando a ser perseguido y posiblemente a ser llevado a la muerte. ¿Por qué lo haría? En serio. Y a esta altura había en algunos lugares persecución en contra de los creyentes. Y Lucas, al identificarse como profesional, como médico, como gentil, con este Mesías de los judíos, Jesucristo, esto es arriesgarlo todo.
Entonces, ¿cuál podría ser su motivación? Existe evidencia fidedigna del primer siglo en cuanto al origen histórico de estos escritos de Lucas. Y francamente, ser un gentil profesional con nada que ganar en lo personal, sencillamente añade a su credibilidad, porque no tiene que hacerlo. Y hacerlo es arriesgarlo todo. Lucas no es motivado por un predicador en la tele que le promete prosperidad, porque eso tampoco existía. Entonces, haber escrito este evangelio nos dice mucho en cuanto a su vida, en cuanto a su carácter, en cuanto a la esperanza que tiene Lucas, sabiendo que hay mucha ganancia en nuestra vida más allá de lo inmediato y lo visible. Y Jesús mismo nos da este principio, Mateo capítulo 6, hablando de los tesoros en el cielo, ¿no? Y como les dije antes, Lucas no cambia de profesión, sino que cambia una vida exteriormente exitosa por una vida eternamente exitosa, al convertirse en el médico personal del seguidor de Cristo más influyente de la historia, el apóstol Pablo. Algunos podrían decir que es un desperdicio. ¿De veras? ¿De veras? ¿Qué influencia tendremos nosotros apenas 100 años después de que hayamos muerto? Y aquí estamos a 2000 años de Lucas. Y Lucas siempre influye las vidas de miles y millones de personas. Increíble. Lucas ganó algo más importante. La vida de Lucas nunca es la misma después de haber conocido a Cristo. Él no tiene una mera conversión religiosa como usamos el término, sino como lo ocurre con Juan, Jacobo, Pedro, Andrés y otros cuando conocen a Jesús. Ellos no piden una provisión milagrosa para pagar el préstamo de sus barcos de pesca, porque la economía está en malas condiciones. No, todo lo dejan para seguir a Jesús. Dejan sus barcas y todo lo demás atrás. ¿Saben? Hay médicos que hacen lo mismo hasta el día de hoy. Un amigo mío es un médico de primera. Y en vez de ganar mucha plata en este país como especialista, él se ha dedicado a ser una de 2 personas en un país grande en Asia, una de 2 personas extranjeras con permiso practicar la medicina. Y él, en una región enorme de ese país, él solo ha establecido todo un sistema de salud que incluye hospitales, clínicas y además, no puedo decirles cuántas personas él ha ganado para Cristo Jesús por la influencia de su vida. No puedo decirles cuál país porque estamos grabando, pero es un país grande en Asia, ¿ok? Es increíble lo que hace. La única iglesia estable en el lugar en donde andaba Marco la semana pasada fue fundada por un médico costarricense. Un médico que
tenía una residencia en uno de los mejores hospitales de este país. Ganar una residencia en este hospital es gran cosa. Y él todo lo dejó para establecer una obra para el Señor Jesús en donde Marcos andaba. Conozco también a una señorita que también es doctora en medicina, que está en otro país asiático. Tiene años de estar ahí, literalmente arriesgando su vida a diario para establecer no tan solo una clínica, sino un testimonio para el Señor Jesucristo. Hay jóvenes aquí en Graceway hoy día estudiando la medicina con la idea de servirle al Señor en otros lugares entre los menos alcanzados. Así que lo que les estoy diciendo no es teoría, es una realidad, y uno de los libros del Nuevo Testamento escrito por una de estas personas muy especiales, un médico, nos escribió un cuarto del Nuevo Testamento. Y ni es gentil, o digo, ni es judío, es gentil. Mi pregunta sería para nosotros, no si están dispuestos a dejar sus profesiones y sus carreras para seguirle al Señor, sino cómo podría usted usar su profesión y su carrera para hacer algo igual. Esta es la pregunta. Y quizá es la necesidad más grande en el mundo hoy en día. No tanto de personas que han salido de seminarios e institutos bíblicos, aunque bienvenidos. No digo que es mala cosa, por supuesto que no. Pero digo que la necesidad más grande es para personas como Lucas. Personas dispuestas a servirle al Señor dentro de los dones y las capacidades y la preparación que Dios mismo les ha dado. Qué tremendo, qué privilegio. Pues pensando en Lucas, pensando en su evangelio, pensando en su escrito, todos nosotros tenemos nuestros enfoques. Y Lucas también lo tiene, por supuesto. Pero al menos Lucas declara su propósito con claridad. Y es conocer la certeza del evangelio. De nuevo, aquí en los primeros versículos, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, como médico, como científico, como profesional, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad, de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, Lucas no es un pastor de ovejas que un día tuvo una experiencia emocional y luego escribe un libro. Y no es menospreciar al pastor de ovejas. Es decir, que este científico, este médico, este hombre bien preparado ha dicho, lo he estudiado. He examinado la evidencia
He entrevistado a los testigos. Y Teófilo, estoy poniendo en orden la vida de Jesús para que tú puedas saber la verdad de estas cosas en las cuales has sido instruido. Qué tremendo. Este es su propósito. Y la próxima semana, la próxima vez, vamos a considerar la certeza de lo que Lucas dice. Esto va a ser el enfoque en el próximo estudio. Pero Lucas tiene sus propios puntos de énfasis. Cuando uno lee el Evangelio de Lucas, y cuando uno lee este Evangelio, digamos 10, 15, 20 veces, observa que Lucas hace énfasis en ciertas cosas, como por ejemplo la oración. Ninguno de los evangelios hace tanto énfasis en la oración como Lucas. Se menciona 19 veces en este evangelio. Imagínense cómo debe haberse sentido estar con Pablo cuando recibe la visión del varón macedonio. Eso sería lo suficiente para convencerme a mí de lo que es la oración. Imagínense. Y Lucas probablemente siente fascinación con el concepto de la oración y presta atención particular a este tema en su evangelio. Otro enfoque que tiene Lucas es el alcance universal del evangelio. Ya hemos hablado acerca de cómo Lucas, un gentil, trae una perspectiva particularmente no judía. A medida que la iglesia se empezaba a componer cada vez más de personas gentiles, Lucas hace énfasis sobre el hecho de que Jesús, el Mesías judío, es el Salvador del mundo. Y esto no es algo en conflicto con las escrituras judías, sino como nos enseña Lucas, es el cumplimiento de ellas. Lucas nos explica las costumbres judías para nosotros que no somos judíos. Por eso tiene tanto valor para nosotros hasta el día de hoy, porque la gran mayoría, si no todos nosotros que estamos aquí esta noche, no somos judíos. Entonces, ¿por qué no leer el único libro en la Biblia, menos Hechos, escrito por un gentil? Él es el escritor que menciona el mensaje de los ángeles a los pastores la noche del nacimiento de Jesús, diciendo que estas eran buenas nuevas para todo el pueblo, es decir, toda etnia. Es la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas que presenta la genealogía de Jesús hasta Adán y no tan solo hasta Abraham, sino hasta Adán. Y él usa muchos ejemplos del amor de Dios para los gentiles. Emplea muchos pasajes del Antiguo Testamento para establecer este hecho. Otra cosa más, eso sí me fascina. Lucas, un hombre muy moderno, hace gran énfasis en las mujeres, más que cualquiera. La sensibilidad del Evangelio, según Lucas, a las mujeres ha sido reconocida por mucho tiempo, desde el primer siglo. La cantidad de veces que se mencionan las mujeres, su contribución a la vida de la iglesia primitiva, los tipos de interacción de Jesús y la importancia especial y el papel desempeñado por María
dan evidencia amplia de que no podemos tratar con el Evangelio según Lucas sin prestar atención especial al papel dinámico y el valor que tienen las mujeres para hacer que el mensaje cristiano cobre vida. Es increíble. Si es más, si uno entiende la cultura del primer siglo y ve el papel de las mujeres en este evangelio y en los hechos también, de veras es increíble. A la luz de la creciente atención al ministerio de las mujeres hoy día, este evangelio merece un examen y reflexión más detenido para ver si podemos discernir algunos recursos nuevos en la tradición para realizar el desarrollo actual de la espiritualidad de la mujer en el ministerio. Lucas menciona a mujeres junto a los hombres. De hecho, Lucas tiene una maña. Cuando haya una acción, una sanidad, una expresión de fe, un ejemplo en una parábola que se le atribuye a un hombre, en la mayoría de los casos, de inmediato se presenta en Lucas otro ejemplo complementario con una mujer. Y eso se hace no para comparar ni para contrastar, en la mayoría de los casos, sino para expresar una medida de igualdad, una igualdad no esperada en los días de Jesús. Y francamente, hasta el día de hoy, en muchos lugares. Es sorprendente el papel de la mujer en los escritos de Lucas. No judío, profesional, médico. Otro factor importante en los escritos de Lucas, el significado de lo que es ser discípulo de Jesucristo. De hecho, Lucas 14 está dedicado particularmente a este tema. Pero Lucas presta atención prominente a este tema por todo el libro. Y nadie mejor que Lucas, que deja atrás tantas cosas, puede comprender el costo y el desafío de lo que es ser discípulo de Jesús. Otro énfasis, el cumplimiento de las Escrituras. Todos los evangelios, por supuesto, están llenos de referencias directas e indirectas a las escrituras judías, es decir, el Antiguo Testamento. Y Lucas también se preocupa por mostrar que Jesús es el cumplimiento de las escrituras, pero con la intención de explicar por qué el Mesías judío ahora es seguido por discípulos predominantemente gentiles. ¿Y cómo es que un movimiento que se inició como un fragmento del judaísmo llegó a convertirse en una fe mayormente de gentiles? Todo esto lo vamos a ver aquí en Lucas. Ahora, algo en que pensar y reflexionar. Al igual que Lucas, cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Si uno conoce al Señor Jesús, entonces tiene una historia que contar. ¿Cómo lo hará usted en el contexto de la persona que Dios le ha permitido llegar a ser? En el contexto de su profesión, su vocación, dentro del contexto de su propia cultura. ¿Cómo se podría escribir la historia de su vida o la mía? ¿Qué se podría decir? ¿Cómo escribiría usted la historia de Jesús si usted fuera el autor? ¿Ha pensado alguna vez en eso?
¿Se trataría principalmente acerca de usted o acerca de Jesús? Muchas veces cuando alguien quiere dar su testimonio, escuchamos más de la persona que de Jesús. Si Dios le dijera escribir un evangelio, ahora eso probablemente no va a suceder, pero si fuera posible, ¿qué escribiría? Lucas es un libro extenso. La pregunta es si nosotros seremos lo suficientemente disciplinados para terminar esta tarea. Como digo, no sé cuánto tiempo nos va a costar. Seguramente más que un año porque llevamos año y pocos meses en inglés, ¿no? Y estamos hasta el capítulo 6. Entonces a lo mejor yo voy a morir antes de concluir este libro. Pero está bien. Cuando pensamos en orar, sería para decirle al Señor, Señor, dame disciplina suficiente para perseverar en este estudio, aprender a contar mi propia historia y la historia de Jesús. Lucas está arriesgándolo todo para contar la historia de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que usted contó la historia de Jesús a otra persona? Muchas veces no lo hacemos porque tenemos miedo, tenemos pena. Decimos que, bueno, no hablo muy bien el idioma y la otra persona habla otro idioma y por eso me da pena. De veras, le da pena. Y aquí está el doctor Lucas arriesgándolo todo para contar la historia de Jesús. ¿No podríamos nosotros hacer lo mismo? Contar la historia de Jesús a nuestros compañeros de trabajo, vecinos, familiares. Esta es la misión. Así que espero que el estudio de Lucas no sea simplemente un estudio para aprender información, sino que el estudio de Lucas sea algo para lograr una transformación de vida, para llegar a ser verdaderamente un discípulo de Cristo Jesús y capaz de hacer discípulos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por este libro tan fascinante. Gracias por este siervo, el doctor Lucas. Señor, realmente es impresionante el hecho de que no sabemos mucho de su persona, su historia, su fondo, su personalidad, solamente lo que podemos ver en sus escritos y lo poquito que podemos encontrar en la historia. Pero Padre, qué privilegio tener este evangelio escrito por una persona tan profesional, tan preparada, un evangelio desde una perspectiva no judía, para nosotros que en nuestra mayoría no somos judíos, que podamos prestar atención y que podamos crecer, desarrollarnos en un sentido personal y como tu iglesia, para dar testimonio de lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todo esto te lo estamos suplicando en el nombre de Él. Amén.